Hola y bienvenidos. Soy John Vergel, profesor de escritura académica y hoy vamos a ver el segundo episodio de esta segunda temporada dedicado a la U desnivelada. Habíamos dicho en el episodio anterior que la U desnivelada es un patrón de escritura que permite organizar las ideas concretas y abstractas dentro de un mismo párrafo. Cuando hablamos de ideas abstractas nos referimos a ideas, a conceptos que solamente están en la mente, no están en el mundo físico. Sin embargo, son interpretaciones que una persona le da a cosas del mundo físico. Un ejemplo pueden verlo ustedes acá. Una idea concreta, por el contrario, es un concepto que es tangible, que se puede medir, que se puede observar, que puede ser percibido por los sentidos. Un ejemplo pueden verlo ustedes en esta oración. Los ejemplos que presento aquí fueron tomados de un artículo de ese suicidio, un evento prevenible de la revista Wish, y la idea es que ustedes puedan comparar una idea abstracta y una idea concreta en términos de escritura. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, una idea abstracta es mucho más fácil de entender que una idea concreta. Entonces, si dentro de un párrafo solo tenemos ideas abstractas, el lector va a tener muy difícil entender qué es lo que queremos argumentarle. En ese sentido, la U desnivelada pues es un patrón de escritura, una forma de organización para que el lector pueda seguir el pensamiento del autor. Esto fue propuesto por Eric Hayton en su investigación en donde trataba de identificar cuál es el patrón más común de organización de escritura en los párrafos y en los artículos científicos. Él encontró que esos artículos en sus párrafos pues tenían un patrón de U desnivelada que vamos a revisar acá. Básicamente lo que menciona es que un párrafo se organiza en 8 frases, normalmente, no siempre, especialmente en la escritura en inglés, pero esto podría trasladarse a la escritura científica en español. Inicia con una idea abstracta de ese párrafo para establecer las expectativas del lector y luego se explica el pensamiento del autor, se presentan e interpretan las evidencias y finalmente se expresa una afirmación sobre ese párrafo. Si hiciéramos una gráfica de cada una de las oraciones, veríamos que esa gráfica nos da una forma de una U asimétrica, por eso se llama U desnivelada, en donde cada uno de estos números corresponde a una oración en el párrafo, es decir, habrían en un patrón normal, no siempre es así porque esto no es matemático, pero en un patrón normal habrían 8 párrafos, donde entre más alto sea el número, más abstracto es la frase, más abstracta es la idea que transmite la frase. Por ejemplo, 5 sería lo más abstracto y 1 lo más concreto. Entonces, el párrafo se vería de esta manera, una primera frase abstracta, aunque no en el máximo nivel, y luego iríamos bajando la abstracción hasta llegar a lo más concreto. A partir de ahí, que es la mitad del párrafo, comenzaríamos otra vez a elevar el nivel de abstracción hasta llegar al punto más abstracto de todo el párrafo. Estos números, ¿qué significan? Ustedes pueden ver en esta diapositiva los significados. Vamos a revisarlos rápidamente. El número uno, pues es la evidencia más concreta, los datos, la información cruda. El número 2 es una descripción, es un resumen simple o interpretativo o un parafraseo de otro autor o cuando tú estableces un marco teórico. El número 3 ya es un poquito menos concreto, ya es un resumen conceptual, reuniendo dos o más piezas de evidencia o presentando un ejemplo muy amplio. Y ya al 4 nos vamos a un nivel mucho más abstracto, que son las declaraciones menos generales, orientando hacia un problema o juntando diversas ideas. Y el 5, que es el nivel más abstracto de todos, es cuando enuncias o presentas enunciados generales y abstractos orientados hacia una solución o conclusión de ese párrafo. Entonces, nuevamente, si tomáramos un párrafo y en cada punto seguido colocáramos un número diciendo qué tan abstracto o qué tan concreta es esa oración y la graficáramos, nos debería dar una gráfica de como una U desnivelada, así no sea exactamente este patrón de 8 frases, pero la idea es que al graficarlo nos debería dar este patrón, porque es el patrón más frecuente en la escritura científica. Vamos a presentar un ejemplo para ver cuál es la utilidad de entender los patrones de escritura en los párrafos. Y voy a usar estas dos publicaciones cuya primera autora es Olaya.
Básicamente el argumento que presenta ella en estas dos publicaciones es la que ustedes pueden leer acá en esta diapositiva. En resumen, básicamente lo que está mencionando es que existe un virus, que es el virus de la leucosis bovina, que infecta a las vacas y que esta infección puede terminar en una enfermedad. Luego podría ocurrir que una persona que coma carne infectada de vaca por este virus pueda desarrollar algún tipo de cáncer, específicamente el cáncer de mama. Entonces su argumento es que determinar o establecer o confirmar esta asociación entre consumir carne de vaca infectada por este virus puede estar asociado a desarrollar un cáncer de mama, y si esta asociación se confirma, pues esto tiene implicaciones en la salud pública. Aquí vamos a mirar un borrador de cómo podría ser el inicio cuando escribimos por primera vez el primer párrafo de la introducción, que recordemos el movimiento 1 se denomina establecer el territorio. Vamos a establecer el territorio para convencer al lector de nuestro argumento. Ustedes pueden leerlo haciendo pausa al video, sin embargo vamos a revisarlo oración por oración y lo voy a hacer con los ojos de un lector. Entonces, esta autora comienza este párrafo diciendo que el virus de la leucosis bovina es un retrovirus exógeno que infecta al ganado bovino y que se encuentra distribuido a nivel mundial con prevalencias que oscilan entre el 10 y el 90%. Primera frase. ¿Qué se pregunta un lector acá? El lector no sabe, por ejemplo, por qué esas diferencias tan marcadas. 10% parecería que fuera poquito y 90% parecería que fuera mucho. ¿Qué significa esto? Probablemente la autora sabe muy bien esto qué significa, pero yo como lector, yo no tengo ni idea. Imaginémonos, por ejemplo, que yo soy un médico y que tengo pacientes, atiendo pacientes con cáncer de mama o que tienen riesgo de desarrollar cáncer de mama, y ellas me preguntan si consumir cáncer de vaca les aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces yo les digo, espérenme un momentico, voy a investigar qué dice la literatura, y comienzo a leer este escrito de esta autora, y con mis ojos de persona que no sabe de virus zoonóticos, ni de enfermedades en las vacas, ni de veterinaria, ni nada de eso, pues entonces yo comienzo a hacerme ciertas preguntas como lector. Por ejemplo, ¿qué significa eso de que a nivel mundial las vacas se contagien con este virus entre el 10 y el 90%? Sigamos con la siguiente oración. Dice, en Sudamérica, que es pues el país donde yo vivo, el virus se ha reportado en la mayoría de sus países, como Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Argentina, Bolivia y Colombia, con prevalencias promedios del 60 al 70%. Entonces, nuevamente, yo me pregunto como persona que no sé y que la autora no me ha dicho todavía, eso es bueno, eso es malo, eso es mucho, eso es poquito, mis pacientes están en riesgo si comen carne de vaca, todavía no lo sé. Sigamos. Este virus está asociado al desarrollo de leucemia en el ganado, aunque tan solo el 10% de la población infectada desarrolla este estadio de la enfermedad. Entonces ya aquí me está dando a entender que no todas las vacas que se infectan se enferman de leucosis bovina. Pero luego como lector yo no sé, esto es bueno, es malo, o sea, puede estar tranquilo de que como el 10% parece poquito, pero no sé por qué el autor no me ha dicho si 10% es para preocuparme o no es para preocuparme, pero lo que yo intuyo es que si solo el 10% de las vacas, o sea, una de cada 10 vacas que se infectan desarrollan la enfermedad, entonces yo ya puedo estar tranquilo y decirle a mi paciente, tranquila, consuma carne de vaca que no le va a aumentar el riesgo de cáncer de seno. No lo sé. El autor siempre debe darme esas ideas a mí como lector, porque yo no puedo intuir lo que o adivinar lo que está en la mente del autor. El autor me lo tiene que decir claramente a mí. Si no me lo dice es porque no está bien escrito. Sigamos con la última oración. Dice, la mayoría de los animales infectados permanecen asintomáticos en el transcurso de su vida, y un grupo reducido de estos desarrolla una linfocitosis persistente y finalmente la leucemia. Nuevamente, ¿qué significa eso? No tengo idea. ¿Será que esto quiere decir que me tengo que preocupar porque la mayoría de las vacas que tienen el virus no presentan síntomas, entonces es muy probable que no le den tratamiento a esta vaca y que la persona consuma la carne esté infectada sin saberlo? Es que no sé por qué el autor no me lo dice.
¿Significa esto que solamente tratan a las vacas que muestran síntomas y a las asintomáticas no las tratan? Tampoco lo sé, no me dice el autor nada de eso. Luego, este párrafo, obviamente, como cualquier borrador, es susceptible de mejora. Vamos a mirar el ejemplo ya del artículo publicado y vamos a leerlo también frase por frase. Dice, el virus de la leucosis bovina pertenece al género, no sé cómo leer eso. Esta primera frase lo que me está diciendo a mí, que es muy importante porque yo soy médico y yo de virus de animales no sé nada. Entonces ya el autor ya me está estableciendo un territorio y me está diciendo, mire, yo le voy a hablar de un virus que es de animales, que es de las vacas, porque pues dice leucemia bovina, yo ya interpreto que eso es de las vacas, y pues me da una clasificación que digamos puede ser interesante para, no sé, cultura general, aunque digamos si ya me dice oncovirinae, yo podría pensar que eso está relacionado con el cáncer, aunque pues si es una enfermedad leucemia, pues yo sé que es un cáncer. Pero bueno, me está dando un marco y me está diciendo, eso es un virus que tiene esta familia, este género, etc. Miremos la segunda frase. Se trata de un virus oncogénico que se aisló por primera vez en 1969 y es el agente etiológico de la leucosis bovina enzonótica, EBL. Ya me está sí, marcando mucho mejor, me está explicando que efectivamente sí, me está diciendo sí, este virus produce cáncer. Este virus pues no se conocía desde hace mucho tiempo, apenas desde finales de la década de los 60, o sea que es relativamente nuevo, creería yo. Eso es lo que intuyo, no me lo dice el autor. Pero me está diciendo que es el que causa una enfermedad de las vacas que se llama leucosis bovina. Bueno, sigamos, no terminé la frase. Dice, una de las enfermedades neoplásicas más frecuentes que ocurren en el ganado. Entonces me está diciendo que eso es un cáncer que es muy frecuente en las vacas. Como nosotros consumimos vacas y de hecho acá en Colombia se consume mucho ganado, tal vez debería preocuparme, es lo primero que yo pienso como lector. Luego dice, alrededor de un tercio de las vacas infectadas con el virus de leucosis bovina desarrollan linfocitosis persistente, 5% de ellas desarrollan la etapa tardía de la enfermedad que se asocia con neoplasia de células B. Entonces me está diciendo que no todas las vacas se enferman, las que se infectan, que de hecho solamente la tercera parte de las vacas desarrollan la enfermedad y que nada más el 5% de las vacas terminan en cáncer de las células B. Luego esto es bueno, o sea, me tengo que tranquilizar, todavía no lo sé, probablemente me lo diga más adelante, porque pues para mí pareciera que no es un problema tan grave con estos datos. Sigamos, este retrovirus está estrechamente relacionado con los tipos de virus de la leucemia de células T linfotrópicas humanas, HTLV1 y 2. Aquí ya empiezo a preocuparme porque el autor ya me está diciendo claramente, a diferencia del anterior, ya me está diciendo, oiga, que hay una relación con un virus, con unos virus que producen leucemia en los seres humanos. Sigamos. El virus de leucosis bovina integra su genoma en células bovinas diana, de modo que todos los animales infectados lo están de forma persistente y se convierten en portadores del virus durante el transcurso de su vida, lo que repercute negativamente en el sistema inmunológico de los animales y, en consecuencia, induce pérdidas en la producción de leche, menor rendimiento en peso y abortos inducidos en los animales. Una frase bastante larga, yo creería que es mejor separarlas, pero bueno, en fin, el punto es que ya los autores ya me están enmarcando un poco mejor en este problema. Básicamente lo que me están diciendo es que una vaca puede pasar infectada asintomática mucho tiempo y no darnos cuenta, y yo me puedo estar comiendo una carne de vaca o mis pacientes están pudiendo comer una carne de vaca infectada que nadie se dio cuenta porque no presenta ningún síntoma a los animales. Pero pues obviamente eso tiene un impacto en el sector productivo de la agroindustria, aunque pues es algo que a mí no me interesa mucho porque a mí lo que me importa es responderle a mi paciente que me hizo la pregunta si comer carne de vaca le aumenta su riesgo de incrementar el cáncer de mama. Pero si ustedes se fijan, la escritura de este párrafo que ya está publicado al anterior, pues la mejoría es impresionantemente buena. Hay muchas frases que son concretas, muchas, aunque ya hay otras más abstractas ya hacia el final
ya el autor comienza o los autores comienzan a presentar una interpretación de todos esos datos y esa información cruda de porcentajes, de fechas, de cantidades, etcétera. Y esto es lo que hace más fácil para mí como lector llevar las ideas del autor, lo que está en su cabeza, que a veces yo no logro adivinarlo, lo tengo que leer para poder entender y que si ese autor no me lo escribe, pues yo voy a intuir o a imaginarme ciertas cosas que pueden ser falsas porque el autor no me lo está diciendo. Entonces, esta es la gran diferencia entre un artículo o un párrafo escrito de una manera que no sigue un patrón y un párrafo que está escrito siguiendo ya un patrón que me lleva a mí como lector al pensamiento lógico que tiene el autor para poderme convencer de un argumento que en este caso es que puede existir una asociación entre comer carne de vaca infectada con este virus y desarrollar cáncer de mama. Y que si esa asociación se confirma, pues eso tiene un impacto importante en la salud pública y en las políticas de salud pública. Entonces yo necesito saber si estoy de acuerdo o en desacuerdo de eso, porque hasta ahora, pues las cifras que me dan no me convence tanto, porque yo lo que veo es que son poquitas cantidades de vacas las que se enferman de cáncer, aunque podría pensar que eso tal vez aumenta el riesgo porque como son tantas las vacas infectadas que no muestran síntomas, probablemente no las estén tratando. Es posible que el autor me diga esto en párrafos posteriores. Lo importante y lo que yo quería mostrar con este ejemplo es la diferencia en la reacción que yo tengo como lector ante unos párrafos que están escritos no tan bien y otro que está escrito mucho mejor. En el próximo episodio, o mejor dicho, este video lo voy a dividir en dos partes porque es un poco extenso y no es tan claro entender ese patrón de U desnivelada o cómo tú o ustedes al momento de escribir o de editar esos párrafos que ya han escrito y que sus supervisores les han dicho que está muy mal escrito, ¿cómo hago para mejorarlo? ¿Cómo hago para establecer un mejor patrón entre las ideas abstractas y las ideas concretas, que el lector pueda leerlo y no tenga que devolverse otra vez a leer porque se entiende fácilmente? En la segunda parte de este episodio les voy a explicar cómo puedes pasar de un párrafo que no está escrito tan bien a un párrafo que ya está escrito con un patrón que hace muy fácil que el lector pueda entender las ideas tuyas como autor. Muchas gracias.